Caso real. La novia que se casó enferma a propósito. Magdalena Ríos, 1884, Hidalgo. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Caso real. La novia que se casó enferma a propósito. Magdalena Ríos, 1884, Hidalgo. Capítulo 1. La novia que apenas podía estar de pie. En la parroquia de San Francisco en Pachuca de Soto, Hidalgo, en la tarde del 14 de junio de 1884, una novia llamada Magdalena Ríos fue literalmente llevada al altar porque no podía caminar por sí misma. Su padre, don Agustín Ríos, la sostenía de un lado, mientras un sirviente la apoyaba del otro, prácticamente arrastrando su cuerpo debilitado por el pasillo de la iglesia hacia donde el novio, Gustavo Mendoza, esperaba con expresión que algunos testigos describirían después como anticipación hambrienta en lugar de preocupación apropiada. Magdalena estaba muriendo. Todos en la iglesia podían verlo. Su piel tenía palidez cadavérica que ningún maquillaje podía ocultar. Sus labios estaban azulados, señal de que su cuerpo no estaba recibiendo suficiente oxígeno. Temblaba incontrolablemente a pesar del calor de junio, y cuando ocasionalmente levantaba los ojos, mostraban confusión y desorientación que sugerían que apenas comprendía lo que estaba sucediendo. El vestido de novia había sido ajustado apenas esa mañana porque Magdalena había perdido tanto peso durante las últimas semanas que el vestido original colgaba de su cuerpo como mortaja. Y cuando fue colocada frente al altar, cuando el padre Martín Serrano comenzó la ceremonia, Magdalena colapsó 2 veces, teniendo que ser sostenida físicamente por su padre y el sirviente solo para permanecer de pie. ¿Estás seguro de que debemos continuar? El padre Serrano había susurrado a don Agustín con profunda preocupación. Su hija está obviamente muy enferma. Tal vez deberíamos posponer hasta que se recupere. Pero don Agustín, cuyo rostro mostraba agonía de un hombre atrapado entre responsabilidad paternal y presiones que no podía resistir, había respondido con voz quebrada: «Ella insiste en que la boda proceda, y el doctor dice que no le queda mucho tiempo. Al menos morirá como mujer casada en lugar de soltera». Era razonamiento que sonaba noble en la superficie, pero que ocultaba verdad mucho más siniestra. Porque lo que nadie en la iglesia sabía ese día, lo que no se descubriría hasta después de la muerte de Magdalena apenas horas más tarde, era que ella no estaba muriendo de enfermedad inevitable. Estaba muriendo porque su prometido, el hombre que esperaba con impaciencia apenas controlada en el altar, había saboteado sistemáticamente su tratamiento médico durante meses, asegurándose de que su condición se deteriorara hasta el punto donde la muerte era casi inevitable, pero retrasando esa muerte justo lo suficiente para que pudieran casarse primero. Esta es la historia de Magdalena Ríos, quien fue mantenida enferma deliberadamente por el hombre que profesaba amarla, cuyo tratamiento médico fue retrasado y saboteado para asegurar que se casara mientras estaba al borde de la muerte, permitiendo que su asesino heredara su fortuna como viudo en lugar de como prometido rechazado.
Es la historia de un médico corrupto que fue sobornado para proporcionar medicamentos inútiles, mientras la enfermedad de Magdalena progresaba sin control. Y es la historia de una familia que fue manipulada para creer que estaban honrando los deseos de su hija moribunda, cuando en realidad estaban facilitando su asesinato. Para comprender esta historia completa, debemos comenzar no con la boda, sino con la región donde ocurrió, con la riqueza que motivó el crimen y con el hombre que vio en la enfermedad de su prometida no una tragedia, sino una oportunidad perfecta para el asesinato lento y legal. Capítulo 2. Hidalgo y la riqueza de la plata. El año de 1884 encontró al estado de Hidalgo en un período de prosperidad considerable bajo el régimen cada vez más consolidado de Porfirio Díaz. El estado, ubicado en el centro-este de México, era uno de los productores de plata más importantes del país. Las minas de Pachuca, Real del Monte y áreas circundantes habían estado produciendo plata desde el período colonial, creando dinastías de familias mineras que habían acumulado fortunas extraordinarias durante generaciones. Pachuca de Soto, la capital del estado, era ciudad construida literalmente sobre plata. La arquitectura reflejaba la riqueza mineral. Mansiones elaboradas con fachadas de cantera, iglesias barrocas decoradas con plata de las minas locales, plazas elegantes donde la élite minera se reunía para demostrar su riqueza y poder. Pero la ciudad también mostraba las divisiones extremas de la sociedad porfiriana. Mientras los propietarios de minas vivían en opulencia, los mineros que extraían la plata trabajaban en condiciones brutales por salarios mínimos, muriendo regularmente de enfermedades pulmonares, accidentes y agotamiento. La medicina en Pachuca en 1884 estaba en transición. Había médicos entrenados en universidades europeas que traían conocimientos modernos sobre enfermedades infecciosas, cirugía antiséptica y tratamientos basados en ciencia emergente. Pero también había muchos practicantes cuyas credenciales eran dudosas, que mezclaban medicina tradicional con superstición y que podían ser sobornados para proporcionar tratamientos que no curaban o incluso que dañaban. La tuberculosis, la enfermedad que estaba matando a Magdalena, era particularmente devastadora en Pachuca. El aire seco y delgado de la altitud, combinado con el polvo de las operaciones mineras, creaba condiciones que exacerbaban enfermedades pulmonares. La tuberculosis era conocida como peste blanca o consunción, debido a cómo consumía gradualmente el cuerpo de la víctima. Y aunque había tratamientos disponibles que podían prolongar la vida y ocasionalmente incluso curar la enfermedad en sus etapas tempranas, reposo absoluto, aire fresco, nutrición adecuada, sanatorios especializados, estos tratamientos eran costosos y requerían meses o incluso años de dedicación. Para las familias ricas de Pachuca, una hija con tuberculosis presentaba dilema social y financiero. La enfermedad llevaba estigma. Las familias a menudo ocultaban el diagnóstico para evitar que sus otros hijos fueran considerados contaminados y por lo tanto menos atractivos como parejas matrimoniales. Y el costo del tratamiento apropiado, especialmente si requería enviar a la paciente a sanatorio en otro estado o país, podía ser sustancial incluso para familias ricas. Era en este contexto que Gustavo Mendoza identificaría la enfermedad de Magdalena Ríos no como tragedia, sino como oportunidad perfecta para lo que consideraba el crimen perfecto. Dejar que la naturaleza matara a su víctima, mientras él simplemente aseguraba que el proceso no fuera interrumpido por tratamiento médico efectivo. Capítulo 3. Magdalena Ríos y su herencia considerable. Magdalena Ríos había nacido en el año de 1863 en Pachuca de Soto.
Su padre, don Agustín Ríos, era dueño de participaciones en 3 minas principales de plata y había heredado propiedades urbanas considerables de su propia familia. Era uno de los hombres más ricos de Hidalgo, aunque no el más ostentoso. Prefería vivir con relativa modestia comparado con otros magnates mineros. Su madre, doña Beatriz, había muerto en 1876, cuando Magdalena tenía 13 años, dejando a don Agustín como padre viudo, criando a 3 hijos. Magdalena era la mayor, seguida por sus hermanos Rodrigo y Alberto, quienes tenían 18 y 16 años respectivamente en 1884. La peculiaridad crucial de la familia Ríos era el testamento de don Agustín. Había sido redactado después de la muerte de doña Beatriz y reflejaba el amor profundo que don Agustín tenía por su hija mayor. En lugar de seguir la costumbre típica de dejar la vasta mayoría de la herencia a los hijos varones, don Agustín había dividido su fortuna de manera más equitativa. Magdalena recibiría 1/3 completo, equivalente a lo que cada uno de sus hermanos heredaría. Pero había provisión adicional que hacía la herencia de Magdalena particularmente atractiva. Si se casaba, su porción pasaría a ser administrada completamente por su esposo bajo las leyes matrimoniales de la época. Y si moría sin hijos, su esposo heredaría todo en lugar de que la herencia regresara a la familia Ríos. Era esta provisión que convertiría a Magdalena en objetivo perfecto para Gustavo Mendoza. Si podía casarse con ella y luego asegurar que muriera sin hijos, algo casi garantizado, dado su estado de salud, heredaría fortuna que le tomaría varias vidas acumular de otra manera. Magdalena, en 1883, antes de que la enfermedad comenzara a consumirla, había sido joven vivaz de 20 años. No era hermosa de manera convencional, pero tenía encanto que venía de inteligencia y calidez genuina. Le gustaba leer, particularmente poesía y novelas francesas. Tocaba el piano con habilidad considerable. Y tenía interés en las operaciones mineras de su padre, algo inusual para mujeres de su clase, pero que don Agustín había alentado. Magdalena tiene mente para los negocios, decía don Agustín con orgullo. Si hubiera nacido hombre, habría sido excelente administrador de las minas. Pero como mujer en 1883, las opciones de Magdalena estaban limitadas al matrimonio. Y cuando comenzó a ser cortejada por Gustavo Mendoza, ingeniero de minas, que parecía ser profesional respetable de buena familia, don Agustín había visto la posibilidad de matrimonio que permitiría a Magdalena permanecer involucrada en el mundo minero que amaba. Lo que ninguno de ellos sabía era que Gustavo no era quien pretendía ser, y que sus intenciones hacia Magdalena eran las más letales posibles. Capítulo 4. Gustavo Mendoza y sus ambiciones mortales. Gustavo Mendoza tenía 35 años cuando conoció a Magdalena Ríos en una función social organizada por la élite minera de Pachuca en el otoño de 1883. Se presentó como ingeniero de minas de Guanajuato, que había venido a Hidalgo para consultar sobre nuevas técnicas de extracción. Era apuesto de manera que atraía atención. Alto, bien construido, con rasgos regulares y ojos oscuros que podían parecer intensos o románticos dependiendo de cómo los usara. Se vestía bien, hablaba con conocimiento aparente sobre ingeniería minera y mostraba modales refinados que impresionaban. Tenía algún conocimiento genuino de operaciones mineras, adquirido de años trabajando en capacidades menores en varias minas, pero no era ingeniero certificado como afirmaba. Había estudiado brevemente en escuela técnica, pero nunca completó su educación, y su conocimiento venía más de observación práctica que de entrenamiento formal. Lo que Gustavo sí tenía era ambición sin límites morales. Había crecido en familia de clase media que había caído en dificultades financieras durante su adolescencia.
Había visto cómo su padre, comerciante antes exitoso, había perdido todo en malas inversiones. Y había desarrollado obsesión con riqueza, con recuperar y exceder el estatus que su familia había perdido. Pero Gustavo no tenía paciencia o disciplina para acumular riqueza lentamente a través de trabajo honesto. Quería fortuna inmediata y había identificado matrimonio con heredera rica como el camino más directo, especialmente si esa heredera podía ser persuadida o manipulada para morir convenientemente después del matrimonio, dejándolo viudo rico en lugar de esposo de mujer que podría eventualmente descubrir sus mentiras. Había intentado este esquema antes, en Zacatecas 2 años antes. Había cortejado a una mujer de familia minera rica, pero el compromiso se había roto cuando la familia había investigado sus credenciales y había descubierto inconsistencias. Gustavo había huido antes de que surgieran demasiadas preguntas. Y ahora, en Pachuca, había encontrado objetivo que parecía incluso mejor que el anterior. Magdalena Ríos, hija de uno de los hombres más ricos de Hidalgo. Inteligente pero también algo ingenua sobre la profundidad de la maldad humana. El cortejo había comenzado en serio en noviembre de 1883. Gustavo visitaba la casa Ríos 2 veces por semana, siempre comportándose con corrección perfecta, siempre impresionando a don Agustín con discusiones técnicas sobre mejoras en operaciones mineras. Magdalena había sido inicialmente reticente. Había algo en Gustavo que no podía nombrar completamente, pero que la inquietaba. Pero su padre estaba entusiasmado con el partido, y Gustavo era persistente en su cortejo, eventualmente ganando al menos su aceptación, si no su afecto profundo. El compromiso fue formalizado en febrero de 1884. La boda fue programada para agosto, dando 6 meses para preparativos elaborados. Y fue en marzo, apenas un mes después del compromiso, que Magdalena comenzó a mostrar síntomas de lo que eventualmente sería diagnosticado como tuberculosis. Síntomas que habían estado presentes de forma leve durante semanas, pero que Magdalena había ignorado, atribuyéndolos a fatiga o resfriados menores. Para la mayoría de los prometidos, el diagnóstico de tuberculosis en su futura esposa habría sido tragedia devastadora, pero para Gustavo Mendoza era oportunidad perfecta, porque si podía manipular el tratamiento de Magdalena, si podía asegurar que la enfermedad progresara en lugar de mejorar, podía casarse con una mujer moribunda y heredar su fortuna como viudo apenas semanas o meses después. Y así comenzó uno de los asesinatos más calculados y crueles en la historia de Hidalgo, el sabotaje sistemático del tratamiento médico que podría haber salvado a Magdalena, ejecutado con paciencia metódica durante meses mientras su prometido observaba su deterioro con satisfacción apenas oculta. Capítulo 5. La enfermedad y su progresión orquestada. Los primeros síntomas de la tuberculosis de Magdalena fueron sutiles. Fatiga persistente que ella atribuía a los preparativos de la boda. Tos seca ocasional que parecía no tener causa específica. Pérdida leve de apetito. Pero en marzo de 1884 los síntomas se intensificaron. La tos se volvió más frecuente y productiva. Magdalena comenzó a experimentar sudores nocturnos que empapaban sus sábanas y perdió peso de manera notable, aproximadamente 3 kilogramos en 2 semanas. Don Agustín, alarmado por el deterioro de su hija, llamó al doctor Ernesto Salazar, médico de la familia durante años. El doctor Salazar examinó a Magdalena minuciosamente y llegó a diagnóstico que temía: tuberculosis pulmonar, probablemente en etapa temprana todavía, pero progresando. ¿Se recuperará?, don Agustín había preguntado con voz temblorosa. Con tratamiento apropiado hay posibilidad, había respondido el doctor Salazar honestamente.
La tuberculosis en etapas tempranas puede ser controlada, a veces incluso curada, pero requiere reposo absoluto, nutrición excelente, aire fresco constante. Recomiendo enviarla a sanatorio en Morelos o incluso a Suiza, si pueden permitírselo. El aire de montaña en altitudes más bajas, el reposo completo, la atención médica especializada, todo esto puede hacer diferencia significativa. Haremos lo que sea necesario, había declarado don Agustín. El costo no importa, solo quiero que mi hija se recupere. Pero cuando Gustavo Mendoza fue informado del diagnóstico, vio oportunidad en lugar de tragedia y comenzó inmediatamente a ejecutar su plan de sabotaje. Su primer paso fue sugerir que el doctor Salazar, aunque competente, era anticuado en sus métodos. He escuchado sobre médico nuevo en Pachuca, le había dicho a don Agustín durante visita al día siguiente. Doctor Felipe Zárate, estudió en París, se especializa en enfermedades pulmonares, usa tratamientos modernos que son mucho más efectivos que los métodos tradicionales. Era mentira elaborada. El doctor Zárate había estudiado brevemente en París, pero nunca completó su formación. Era médico de credenciales cuestionables que había sido expulsado de varios hospitales por incompetencia. Y más importante, era médico que Gustavo sabía que podía ser sobornado. Don Agustín, desesperado por cualquier esperanza de cura para su hija, había aceptado consultar al doctor Zárate. Y Gustavo había arreglado reunión privada con Zárate antes de esa consulta. Necesito su ayuda con asunto delicado, Gustavo le había dicho al doctor en su oficina. Mi prometida, Magdalena Ríos, está enferma de tuberculosis. Su padre quiere enviarla a sanatorio, lo que retrasaría o cancelaría nuestro matrimonio. No puedo permitir eso. ¿Qué propone? El doctor Zárate había preguntado con cautela. Propongo que la trate de manera que parezca estar recibiendo cuidado excelente, pero que en realidad no mejore, había respondido Gustavo con franqueza calculada. Quiero que programe tratamientos que suenen impresionantes, pero que no sean efectivos. Quiero que la mantenga en Pachuca en lugar de enviarla a sanatorio. Y quiero que asegure que su condición se deteriore lentamente, pero consistentemente, hasta que estemos casados. ¿Me está pidiendo que mate a su prometida? El doctor Zárate había estado genuinamente chocado. No le estoy pidiendo que haga nada, había respondido Gustavo. Simplemente le estoy pidiendo que no la cure. La tuberculosis hará el trabajo. Usted solo necesita asegurar que el tratamiento que la salvaría no sea administrado. Era distinción que Gustavo encontraba importante, aunque moralmente no había diferencia entre matar activamente a alguien y permitir que muriera al retener tratamiento salvador. ¿Por qué haría esto?, había preguntado Zárate, aunque su tono sugería que estaba considerando la propuesta. «Por 1,000 pesos», había respondido Gustavo. 500 ahora, 500 después de que Magdalena y yo estemos casados. Era suma considerable, más de lo que el doctor Zárate ganaba en varios meses de práctica médica legítima. Y después de momento de consideración, durante el cual su conciencia luchó brevemente contra su codicia antes de perder, había aceptado. «¿Qué necesita que haga específicamente?», había preguntado finalmente. Y Gustavo había detallado su plan. Tratamientos que parecieran modernos y efectivos, pero que en realidad fueran inútiles o incluso contraproducentes. Tónicos que contenían alcohol y azúcar, pero ningún medicamento real. Recomendaciones de permanecer en Pachuca para estar cerca de su prometido durante este tiempo difícil, en lugar de ir a sanatorio. Y sobre todo, aseguranzas constantes a la familia de que Magdalena estaba mejorando, incluso cuando obviamente estaba empeorando. El doctor Zárate había aceptado todo y comenzó su trabajo de sabotaje médico que se extendería durante los próximos 3 meses. Capítulo 6. La sabotaje sistemático del tratamiento.
La primera consulta de Magdalena con el doctor Zárate ocurrió en la última semana de marzo. Gustavo se aseguró de estar presente, actuando el prometido devoto preocupado. El doctor Zárate había examinado a Magdalena, escuchando sus pulmones, tomando notas sobre sus síntomas. Y entonces había pronunciado su opinión profesional fraudulenta. La tuberculosis está en etapa temprana. Había dicho con confianza que sonaba tranquilizadora. Y tengo tratamiento moderno que he usado con gran éxito en París. No necesitará ir a sanatorio. Podemos tratarla aquí en casa con los métodos más avanzados. Don Agustín había estado aliviado. ¿Está seguro? El doctor Salazar recomendó sanatorio. El doctor Salazar es buen médico, pero sus métodos son anticuados, había respondido Zárate con desdén calculado. Los sanatorios eran necesarios antes de que desarrolláramos los tratamientos modernos. Pero ahora podemos curar la tuberculosis con combinación de medicamentos especiales y régimen específico. Era mentira completa. No había medicamentos especiales para la tuberculosis en 1884. Los tratamientos más efectivos seguían siendo reposo, nutrición, aire fresco y tiempo. Pero sonaba impresionante, particularmente para familia desesperada por creer que había cura simple. El tratamiento que el doctor Zárate prescribió consistía en varios elementos, ninguno de los cuales ayudaría a Magdalena y algunos de los cuales activamente empeorarían su condición. Primero, tónicos que supuestamente fortalecerían los pulmones. Estos eran principalmente alcohol mezclado con azúcar y hierbas, sin valor medicinal real. Y el alcohol, en lugar de ayudar, de hecho debilitaba el sistema inmune de Magdalena. Segundo, recomendación de permanecer en su habitación con ventanas cerradas, para evitar el aire frío que podría exacerbar la tos. Esto era exactamente opuesto a lo que necesitaba. La tuberculosis requería aire fresco constante. La habitación cerrada se convertía en ambiente perfecto para que la bacteria prosperara. Tercero, dieta especial que era baja en proteínas y alta en carbohidratos simples. Los pulmones necesitan energía rápida, explicaba el doctor Zárate. Pero lo que Magdalena realmente necesitaba era proteína abundante para reconstruir tejido dañado. La dieta prescrita la dejaba desnutrida justo cuando su cuerpo más necesitaba nutrición. Cuarto, ejercicios respiratorios que consistían en respirar profundamente varias veces al día. Esto causaba que Magdalena tosiera más, irritando sus pulmones ya dañados. Y quinto, prohibición estricta de discutir su enfermedad con otros médicos. El tratamiento es complejo, decía Zárate. Si consulta con otros médicos que no entienden estos métodos modernos, podrían confundirla con consejos contradictorios. Era aislamiento médico diseñado para asegurar que nadie cuestionara el tratamiento falso. Durante abril, mientras Magdalena seguía fielmente el régimen del doctor Zárate, su condición empeoraba constantemente. La tos se intensificaba, los sudores nocturnos se volvían más severos y perdía peso de manera alarmante, aproximadamente 1 kilogramo por semana. Pero cada vez que don Agustín expresaba preocupación, el doctor Zárate lo tranquilizaba. Es normal que los síntomas empeoren antes de mejorar, explicaba. El tratamiento está trabajando, expulsando la enfermedad del cuerpo. Tenga paciencia. Y Gustavo apoyaba constantemente al doctor Zárate. Es el mejor médico disponible, decía a don Agustín. Debemos confiar en su experiencia. Para mayo, Magdalena estaba tan débil que apenas podía levantarse de la cama. Su peso había caído de 55 kilogramos a 48. Su rostro estaba hundido. Sus mejillas ya no tenían color saludable, sino palidez enfermiza con manchas rojas febriles.
y comenzó a toser sangre ocasionalmente, señal de que la enfermedad estaba avanzando a etapas más peligrosas. Fue entonces que don Agustín finalmente comenzó a cuestionar el tratamiento del doctor Zárate. Mi hija está empeorando, no mejorando, había confrontado al doctor. Tal vez deberíamos considerar el sanatorio después de todo. Pero Zárate y Gustavo trabajaron juntos para bloquear esta posibilidad. Moverla ahora sería peligroso, argumentaba Zárate. Está en fase crítica del tratamiento. Si la interrumpimos, podría ser fatal. Y Gustavo añadía su propia presión. Y además, Magdalena y yo queremos casarnos pronto. Ella me lo ha dicho. Quiere ser mi esposa antes de... Bueno, por si acaso. Si la enviamos lejos, no podremos casarnos. Era apelación emocional que explotaba el miedo de don Agustín de que su hija pudiera morir sin conocer la felicidad del matrimonio. Y funcionó. Está bien, había cedido don Agustín finalmente. Continuaremos el tratamiento aquí, pero si no veo mejoría pronto, insistiré en segunda opinión. Gustavo había aceptado esta concesión porque sabía que no importaba. Para cuando pronto llegara, Magdalena estaría demasiado débil para ser movida, y él estaría presionando fuertemente para que el matrimonio ocurriera inmediatamente, antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 7. La presión para casarse moribunda. En junio de 1884, 3 meses después del inicio del tratamiento del doctor Zárate, Magdalena estaba claramente muriendo. Su peso había caído a 42 kilogramos. La tos era constante y producía sangre regularmente. Los sudores nocturnos eran tan severos que las sábanas necesitaban cambiarse múltiples veces cada noche. Y había desarrollado fiebre persistente que raramente bajaba de 38 grados. Estaba tan débil que no podía levantarse de la cama sin asistencia. Su voz era apenas un susurro, y había momentos de confusión donde no parecía reconocer completamente dónde estaba o quién estaba con ella. Cualquier persona razonable habría visto que Magdalena necesitaba estar en hospital o sanatorio, no preparándose para boda. Pero Gustavo Mendoza no era persona razonable. Era depredador calculador que veía que su oportunidad estaba llegando, pero que necesitaba actuar rápidamente antes de que Magdalena muriera sin casarse con él. Comenzó a presionar intensivamente para adelantar la fecha de la boda. No podemos esperar hasta agosto, le había dicho a don Agustín. Magdalena quiere casarse ahora. Me lo ha dicho. Quiere ser mi esposa mientras todavía puede disfrutarlo. Don Agustín estaba desgarrado. Por un lado, su hija estaba obviamente demasiado enferma para boda. Por otro lado, si realmente estaba muriendo, ¿no sería más amable permitirle cumplir su deseo de casarse? ¿Magdalena realmente dijo esto? Había preguntado a su hija durante una de sus visitas. Magdalena, en estado de confusión febril, había asentido débilmente. Quiero casarme con Gustavo, había susurrado. Lo que don Agustín no sabía era que Gustavo había estado visitando a Magdalena privadamente, susurrándole durante sus momentos de confusión. Di que quieres casarte pronto, le había dicho repetidamente. Di que es tu deseo morir como mujer casada. Y Magdalena, cuya mente estaba nublada por fiebre y enfermedad, cuyo juicio estaba comprometido por meses de estar enferma, había absorbido estas sugerencias, repitiéndolas cuando se le preguntaba sin comprender completamente lo que estaba diciendo. El doctor Zárate apoyaba la idea de boda inmediata por sus propias razones. Quería recibir la segunda mitad de su pago de Gustavo, los 500 pesos que se le debían después del matrimonio. Desde perspectiva médica, había mentido a don Agustín. No veo razón para retrasar. El estrés de la anticipación puede estar empeorando su condición. Una vez que esté casada, que su mente esté en paz, podría incluso comenzar a mejorar.
Era consejo médico completamente falso. El estrés de una boda solo empeoraría la condición de Magdalena, pero sonaba plausible para familia desesperada por creer que algo podría ayudar. Los hermanos de Magdalena, Rodrigo y Alberto, objetaron fuertemente. «Esto es locura», Rodrigo le había dicho a su padre. «Magdalena está muriendo, no puede ni estar de pie. ¿Cómo va a participar en ceremonia de boda? Si está muriendo, entonces deberíamos honrar sus deseos finales». Había respondido don Agustín con lógica que era emocionalmente comprensible, pero profundamente equivocada. «¿Pero qué pasa si no es realmente su deseo?», había presionado Alberto. «¿Qué pasa si Gustavo la está manipulando? Hay algo sobre ese hombre que nunca me ha gustado. Y el hecho de que esté presionando para casarse mientras ella está al borde de la muerte es sospechoso». Eran objeciones válidas que en retrospectiva parecerían proféticas, pero don Agustín, abrumado por la culpa de que el tratamiento que había aprobado había fracasado, abrumado por el deseo de dar a su hija algo de felicidad antes de que muriera, rechazó las preocupaciones de sus hijos. «La boda procederá», había declarado. «Se celebrará el 14 de junio. Será ceremonia pequeña, solo familia inmediata y amigos cercanos. Y si Magdalena es demasiado débil para estar de pie, la llevaremos. Al menos morirá sabiendo que fue amada, que fue esposa, que cumplió su último deseo». Gustavo había escuchado esta decisión con satisfacción, apenas contenida. Su plan estaba funcionando perfectamente. En apenas días se casaría con heredera moribunda. Y poco después sería viudo rico, libre para disfrutar la fortuna que había obtenido a través del asesinato más lento y cruel. Capítulo 8. La ceremonia de la novia moribunda. La mañana del 14 de junio de 1884, Magdalena Ríos fue preparada para su boda por sirvientas que lloraban mientras vestían su cuerpo esquelético. El vestido de novia, que había sido hermoso cuando fue confeccionado meses antes, ahora colgaba de su cuerpo como mortaja. Había sido ajustado apresuradamente esa mañana, pero incluso con ajustes no encajaba apropiadamente. Los hombros eran demasiado anchos para su cuerpo emaciado. El corpiño estaba flojo donde antes habría estado ceñido. El maquillaje fue aplicado generosamente, intentando ocultar la palidez de su rostro, las sombras oscuras bajo sus ojos, las manchas febriles en sus mejillas. Pero ninguna cantidad de maquillaje podía ocultar el hecho de que ésta era mujer muriendo, no novia radiante. Cuando las sirvientas intentaron levantar a Magdalena de la cama, sus piernas no la sostenían. Había estado acostada durante semanas, raramente moviéndose, y sus músculos se habían atrofiado. «No puedo estar de pie», había susurrado con voz apenas audible. «Lo sé, querida», había respondido una de las sirvientas con lágrimas corriendo por su rostro. «Te llevaremos, no te preocupes». El viaje de la casa Ríos a la parroquia de San Francisco fue apenas 4 cuadras, pero para Magdalena fue como atravesar el mundo. Fue llevada en carruaje especial con cojines extras para su comodidad. Pero cada movimiento del carruaje causaba dolor, y para cuando llegaron a la iglesia estaba tosiendo sangre en pañuelo que apretaba contra sus labios. Don Agustín la vio y casi canceló todo en ese momento. «Esto está mal», había murmurado. «Esto es crueldad, no bondad». Pero Gustavo estaba allí, presionando, manipulando. «Es lo que ella quiere», le recordaba a don Agustín. «Y si no lo hacemos ahora, será demasiado tarde. Quiere que su hija muera sin cumplir su último deseo». Era apelación que explotaba el amor y la culpa de don Agustín con igual efectividad. Y así, contra todo juicio, la ceremonia procedió. Magdalena fue literalmente arrastrada por el pasillo de la iglesia, sostenida de ambos lados por su padre y un sirviente fuerte.
Sus pies apenas tocaban el suelo. Su cabeza colgaba, sin fuerza para mantenerla erguida, y el velo ocultaba misericordiosamente su expresión, que era de confusión y dolor más que de alegría nupcial. Los aproximadamente 20 invitados que habían sido invitados a esta ceremonia íntima observaban con horror, apenas contenido. Algunos lloraban abiertamente. Otros miraban a Gustavo con expresiones que variaban de sospecha a disgusto absoluto. Cuando Magdalena fue colocada frente al altar, cuando el padre Serrano comenzó la ceremonia, colapsó 2 veces, teniendo que ser levantada y sostenida físicamente solo para permanecer en posición vertical. Sus labios se movían ocasionalmente, tal vez rezando, tal vez simplemente murmurando en delirio febril. El padre Serrano había intentado brevemente detener la ceremonia, había sugerido que Magdalena estaba demasiado enferma para continuar. Pero don Agustín había insistido, y el sacerdote, aunque profundamente incómodo, había continuado. Los votos fueron intercambiados, aunque Magdalena apenas podía pronunciar las palabras. «Acepto», había susurrado cuando fue su turno, su voz tan débil que solo aquellos inmediatamente a su alrededor pudieron escucharla. Y Gustavo, mirando a la mujer moribunda que acababa de convertirse en su esposa, había dicho «acepto», con voz que llevaba satisfacción que algunos testigos describirían después como obscena, dadas las circunstancias. Los anillos fueron intercambiados. El padre Serrano los declaró esposo y esposa, y la ceremonia terminó con Magdalena colapsando completamente, teniendo que ser cargada fuera de la iglesia en brazos del sirviente. No hubo recepción, no hubo celebración. Magdalena fue llevada directamente a la que ahora era su casa matrimonial, una casa que Gustavo había alquilado específicamente para este propósito, una casa donde Magdalena pasaría sus últimas horas vivas. Capítulo 9. La muerte en la noche de bodas. La casa donde Magdalena fue llevada después de la ceremonia estaba en las afueras de Pachuca, relativamente aislada de vecinos. Gustavo había elegido la ubicación cuidadosamente, quería privacidad para lo que estaba a punto de ocurrir. Magdalena fue colocada en la cama de la habitación nupcial. Estaba consciente pero apenas, su respiración superficial y laboriosa, sus ojos abiertos, pero no enfocados en nada en particular. El esfuerzo de la ceremonia, el movimiento, el estrés, todo había empujado su cuerpo débil más allá de sus límites. Don Agustín quiso quedarse, quiso sentarse junto a su hija, pero Gustavo lo había persuadido gentilmente de partir. «Es nuestra noche de bodas», había dicho con tono que sugería tanto respeto por la tradición como determinación. «Y Magdalena necesita descansar. Vendré a la casa Ríos mañana con noticias de cómo pasó la noche». Era despedida que don Agustín aceptó con reticencia profunda. Besó la frente de su hija, sin saber que sería la última vez que la vería viva. «Te amo, hija», había susurrado. «Descansa ahora, mejora». Pero Magdalena no mejoraría, porque una vez que la familia se fue, una vez que Gustavo estuvo solo con su esposa moribunda, dejó caer cualquier pretensión de preocupación. No llamó a médico durante la noche, aunque la respiración de Magdalena se volvía cada vez más laboriosa. No le dio agua, aunque sus labios estaban secos y agrietados. No ajustó sus almohadas, aunque claramente estaba incómoda. Simplemente se sentó en silla en la esquina de la habitación, observando mientras ella moría lentamente. Magdalena experimentó lo que los médicos llaman agonía de muerte de tuberculosis avanzada. Su respiración se volvía cada vez más difícil a medida que sus pulmones, dañados por meses de enfermedad no tratada apropiadamente, fallaban en proporcionar suficiente oxígeno. Tosía sangre repetidamente, manchando las sábanas blancas de la cama nupcial con rojo brillante.
Y durante momentos de lucidez, durante breves períodos, cuando la confusión febril se disipaba, Magdalena comprendía lo que estaba sucediendo. Comprendía que estaba muriendo. Y comprendía que Gustavo, sentado en la esquina, observando con expresión impasible, no estaba haciendo nada para ayudarla. «Por favor», había susurrado una vez, extendiendo una mano temblorosa hacia él. «Ayúdame». Pero Gustavo no se movió. «Simplemente descansa», había respondido con tono que era completamente indiferente. «Todo terminará pronto». Eran palabras que podían ser interpretadas como consuelo si uno no sabía mejor. Pero Magdalena, en su mente moribunda pero súbitamente clara, comprendía su verdadero significado. No era consuelo. Era promesa de que su sufrimiento terminaría solo cuando su vida terminara, y que Gustavo esperaría pacientemente ese momento. Las horas finales de Magdalena fueron de agonía física mezclada con horror psicológico, de comprender que había sido traicionada por el hombre que profesaba amarla, que su muerte no era inevitable, sino que había sido orquestada, que cada día de los últimos 3 meses, cuando había seguido fielmente el tratamiento del doctor Zárate, había estado siendo asesinada lentamente. Magdalena Ríos murió en las primeras horas del 15 de junio de 1884, aproximadamente 8 horas después de su ceremonia de boda. Tenía 21 años. Murió sola, excepto por el hombre que la había matado, quien observaba su muerte final con expresión que testigos posteriores describirían como satisfacción de trabajo bien hecho. Gustavo esperó hasta que estuvo completamente seguro de que estaba muerta. Verificó su pulso, escuchó su respiración, notó que sus ojos, que habían estado abiertos en sus momentos finales, ahora estaban fijos y sin vida. Y entonces, con calma que habría chocado a cualquiera que lo observara, arregló el cuerpo para que pareciera que había muerto pacíficamente en su sueño. Cerró sus ojos, limpió la sangre de sus labios, suavizó las sábanas manchadas alrededor de ella, y luego salió de la casa para ir a informar a la familia Ríos que su hija, su nueva esposa, había muerto durante la noche de su enfermedad desafortunada. Capítulo 10. La investigación y las sospechas iniciales. Cuando Gustavo llegó a la casa Ríos en la mañana del 15 de junio con la noticia de que Magdalena había muerto durante la noche, don Agustín colapsó de dolor. Había sabido que su hija estaba gravemente enferma. Había sabido que la muerte era posible, pero la rapidez con que había ocurrido, apenas horas después del matrimonio, era shock devastador. ¿Sufrió?, había preguntado con voz quebrada. No, había mentido Gustavo con expresión que simulaba dolor apropiado. Se durmió pacíficamente, simplemente no despertó. Era mentira completa. Magdalena había sufrido terriblemente en sus horas finales. Pero Gustavo sabía que la familia querría creer que su muerte había sido pacífica y les dio la mentira reconfortante que necesitaban escuchar. El cuerpo de Magdalena fue traído de vuelta a la casa Ríos para preparación funeraria, y fue durante esta preparación que surgieron las primeras sospechas serias sobre las circunstancias de su muerte. Las mujeres que lavaban el cuerpo, preparándolo para el entierro, notaron varias cosas inquietantes. Primero, Magdalena estaba extraordinariamente emaciada, habiendo perdido aproximadamente 1/4 de su peso corporal durante los 3 meses de su tratamiento. Segundo, había señales de que había tosido sangre extensivamente en sus horas finales. Sus labios y dientes mostraban manchas que no habían sido completamente limpiadas. Y tercero, había expresión en su rostro, incluso en muerte, que no era de paz, sino de algo más parecido a miedo o comprensión terrible. Una de las sirvientas, una mujer llamada Concepción, que había conocido a Magdalena desde que era niña,
Fue a Rodrigo y Alberto con sus preocupaciones. «Algo no está bien», había dicho. «Magdalena no murió pacíficamente. Su cuerpo cuenta historia diferente». Los hermanos de Magdalena habían desconfiado de Gustavo desde el principio, y ahora, con su hermana muerta apenas horas después de casarse con él, sus sospechas se intensificaron dramáticamente. «Necesitamos investigar», le había dicho Rodrigo a su padre. «Algo sobre toda esta situación es incorrecta. El tratamiento del doctor Zárate que no funcionó. La presión de Gustavo para casarse mientras Magdalena estaba moribunda. Y ahora su muerte conveniente que lo hace heredero de su fortuna». Don Agustín, abrumado por dolor, inicialmente resistió. «Mi hija murió de tuberculosis. Es enfermedad terrible, pero no es crimen. Pero ¿qué pasa si fue hecho peor deliberadamente?», había presionado Alberto. «¿Qué pasa si el doctor Zárate no estaba tratándola apropiadamente? ¿Qué pasa si Gustavo saboteó su tratamiento para asegurar que muriera después de que se casaran?» Eran acusaciones serias que requerían evidencia. Pero los hermanos estaban decididos a encontrar esa evidencia. Capítulo 11. El descubrimiento de la conspiración. La investigación de los hermanos de Magdalena comenzó con el doctor Zárate. Rodrigo y Alberto lo confrontaron en su oficina, exigiendo explicaciones sobre por qué su tratamiento había fracasado tan completamente. El doctor Zárate, enfrentado con hermanos furiosos de su paciente muerta, inicialmente defendió su tratamiento. «Hice todo lo posible», había insistido. «Pero la tuberculosis de Magdalena estaba demasiado avanzada. Ningún tratamiento habría funcionado». «¿Pero por qué no la envió a sanatorio como recomendó el doctor Salazar?», había demandado Alberto. «¿Por qué la mantuvo aquí en Pachuca con ventanas cerradas cuando sabía que necesitaba aire fresco?» «Mis métodos son modernos», había respondido Zárate defensivamente. «Y ella estaba demasiado débil para viajar. Pero bajo presión creciente, bajo amenazas de que su práctica médica sería arruinada si no cooperaba, el doctor Zárate finalmente comenzó a quebrarse. Admitió que algunos de sus tratamientos tal vez no habían sido tan efectivos como esperaba. Admitió que posiblemente había juzgado mal la gravedad de la condición de Magdalena. Y entonces, cuando Rodrigo mencionó casualmente que estaban considerando llevar el caso a las autoridades, que investigación criminal podría revelar si había habido negligencia médica o algo peor, el doctor Zárate colapsó completamente. «Gustavo me pagó», confesó con voz quebrada. «Me pagó para no curarla. Me pagó para mantenerla enferma hasta que pudieran casarse». Era confesión que transformaba la muerte de Magdalena de tragedia médica en asesinato premeditado. Y los hermanos inmediatamente llevaron esta información a las autoridades. El comisario de Pachuca, don Miguel Hernández, comenzó investigación formal. Arrestó al doctor Zárate y lo interrogó extensivamente. Y bajo presión de cargos criminales, Zárate proporcionó detalles completos de su conspiración con Gustavo. Confesó que Gustavo lo había sobornado con 1,000 pesos para administrar tratamiento inútil. Confesó que había dado a Magdalena tónicos que no contenían medicamento real. Confesó que había recomendado mantenerla en ambiente que sabía empeoraría su condición. Y confesó que había asegurado a la familia que ella estaba mejorando cuando sabía que estaba muriendo. «¿Por qué lo hizo?», el comisario había preguntado con disgusto apenas contenido. «Por el dinero», había respondido Zárate con vergüenza. «Tenía deudas, necesitaba el dinero, y Gustavo me aseguró que Magdalena habría muerto de todos modos, que solo estábamos acelerando lo inevitable. Era racionalización que no hacía el crimen menos atroz, y ahora, con confesión del doctor Zárate en mano, las autoridades se movieron para arrestar a Gustavo Mendoza. Capítulo 12. La captura, el juicio y la justicia. Gustavo Mendoza
fue arrestado en su casa alquilada en la tarde del 17 de junio, apenas 2 días después de la muerte de Magdalena. Cuando los oficiales llegaron, encontraron que ya había comenzado a empacar, planeando claramente abandonar Pachuca rápidamente con la herencia que había obtenido. Durante el registro de la casa, encontraron evidencia adicional de sus crímenes. Correspondencia entre Gustavo y el doctor Zárate discutiendo el tratamiento de Magdalena en términos que hacían claro que ambos sabían que no funcionaría. Recibos mostrando pagos grandes al doctor. Y más condenatorio, un diario donde Gustavo había registrado meticulosamente el progreso de su plan. En este diario, Gustavo había escrito entradas que revelaban su estado mental y sus intenciones con claridad chocante. 15 de marzo. Magdalena diagnosticada con tuberculosis. Oportunidad perfecta. Si puedo controlar su tratamiento, puedo asegurar resultado deseado. 2 de abril. Zárate acepta arreglo. Costará 1,000 pesos, pero vale cada centavo. Magdalena empeorando según el plan. 20 de mayo. Familia finalmente acepta boda adelantada. Magdalena demasiado débil para objetar. Todo procede perfectamente. 14 de junio. Casado soy. Ella morirá esta noche o mañana. Entonces seré hombre rico. Era evidencia documental de premeditación que hacía imposible cualquier defensa de que la muerte de Magdalena había sido accidental o de que Gustavo había tenido buenas intenciones que simplemente habían salido mal. El juicio de Gustavo Mendoza y el doctor Felipe Zárate comenzó en agosto de 1884 y fue uno de los casos más sensacionales en la historia de Hidalgo. La sala del tribunal estaba llena cada día con ciudadanos de Pachuca horrorizados por los detalles del crimen. La evidencia presentada era abrumadora. La confesión del doctor Zárate, el diario de Gustavo, los testimonios de las sirvientas sobre la condición de Magdalena, el testimonio del doctor Salazar sobre cómo habría tratado a Magdalena apropiadamente si se le hubiera permitido, y testimonios de la familia sobre cómo Gustavo había presionado para matrimonio inmediato mientras Magdalena estaba obviamente moribunda. El fiscal, don Arturo Velázquez, argumentó apasionadamente que este era asesinato de la forma más cruel. Gustavo Mendoza no mató a Magdalena Ríos con cuchillo o veneno que habría terminado su sufrimiento rápidamente. La mató lentamente, durante meses, saboteando el tratamiento médico que habría salvado su vida, observando mientras se consumía ante sus ojos, esperando pacientemente hasta que fuera suficientemente débil que moriría convenientemente poco después de su matrimonio. Es crueldad que excede cualquier cosa que este tribunal haya visto. La defensa de Gustavo intentó argumentar que había genuinamente creído que el doctor Zárate estaba proporcionando tratamiento apropiado, que no había sabido que los métodos del doctor eran fraudulentos. Pero el diario destruía completamente esta defensa, mostrando que Gustavo había planeado todo meticulosamente. El doctor Zárate intentó minimizar su papel, argumentando que había sido simplemente seguidor de las instrucciones de Gustavo. Pero su confesión de que había sabido que su tratamiento no funcionaría, que había sabido que Magdalena estaba muriendo debido a su negligencia intencional, lo hacía igualmente culpable. El jurado deliberó durante apenas 3 horas. Los veredictos fueron unánimes. Gustavo Mendoza, culpable de asesinato premeditado con circunstancias agravantes de extrema crueldad. Doctor Felipe Zárate, culpable de conspiración para cometer asesinato y negligencia médica criminal. Las sentencias fueron muerte para Gustavo, prisión perpetua para Zárate, y las ejecuciones fueron programadas para octubre de 1884, dando tiempo para apelaciones que todos sabían que no tendrían éxito. Gustavo Mendoza
fue ejecutado por fusilamiento en Pachuca el 15 de octubre de 1884. Miles asistieron para presenciar justicia. Sus últimas palabras fueron: «No me arrepiento del plan, solo me arrepiento de haber sido descubierto. Magdalena habría muerto de todos modos. Solo aceleré lo inevitable y me beneficié en el proceso». Eran palabras que mostraban falta completa de remordimiento, falta completa de comprensión de la enormidad de su crimen, y sellaban su reputación como uno de los asesinos más fríos en la historia de México. Epílogo: el legado de un asesinato médico. La historia de Magdalena Ríos se convirtió en caso que cambió cómo la negligencia médica y el sabotaje médico eran vistos legalmente en México. Antes del caso de Magdalena, había sido difícil procesar a médicos por tratamiento inadecuado a menos que hubiera evidencia de daño activo. Pero el caso de Magdalena estableció precedente de que retener tratamiento apropiado, conociendo las consecuencias, podía ser considerado asesinato. El caso también llevó a reformas en cómo se regulaba la práctica médica en Hidalgo. Los médicos fueron requeridos a registrarse apropiadamente, a demostrar credenciales verificables, a someterse a supervisión por juntas médicas. El doctor Salazar, cuyas recomendaciones apropiadas habían sido ignoradas en favor del charlatán corrupto, se convirtió en voz principal en estas reformas. Para la familia Ríos, la pérdida de Magdalena fue devastación de la cual nunca completamente se recuperaron. Don Agustín vivió apenas 5 años más, muriendo en 1889 de lo que médicos llamaban melancolía profunda, pero que la familia sabía era corazón roto. Había visto a su hija asesinada ante sus ojos mientras él facilitaba sin saberlo su asesinato al confiar en Gustavo y el doctor Zárate. «Maté a mi hija», había dicho repetidamente en sus años finales. Cuando rechacé los consejos del doctor Salazar, cuando permití que ese charlatán Zárate la tratara, cuando presioné para que se casara mientras estaba moribunda, la maté tan seguramente como si hubiera puesto mis manos alrededor de su cuello. Los hermanos de Magdalena, Rodrigo y Alberto, dedicaron sus vidas a honrar su memoria. Establecieron hospital gratuito en Pachuca, donde pacientes pobres con tuberculosis podían recibir tratamiento apropiado sin costo. Lo nombraron Hospital Magdalena Ríos, y en su entrada colocaron placa que decía: «En memoria de Magdalena Ríos, quien murió porque el tratamiento médico apropiado fue retenido. Que ningún otro paciente sufra como ella sufrió». El hospital funcionó durante décadas, tratando miles de pacientes con tuberculosis con los métodos apropiados de reposo, nutrición y aire fresco que habrían salvado a Magdalena si se le hubieran proporcionado. Y muchas vidas fueron salvadas en su nombre, redimiendo parcialmente la tragedia de su muerte. La tumba de Magdalena en el cementerio de Pachuca lleva inscripción elegida por sus hermanos: Magdalena Ríos, 1863-1884, asesinada lentamente por aquellos que profesaban cuidarla. Que su historia nos enseñe que la negligencia médica puede ser tan mortal como el veneno y que la codicia puede transformar curadores en asesinos. El caso de Magdalena también se convirtió en advertencia en escuelas médicas en todo México. Estudiantes de medicina aprendían sobre cómo el doctor Zárate había violado todos los principios de su profesión, cómo había antepuesto dinero a sus deberes hacia su paciente y cómo había participado activamente en asesinato bajo guisa de tratamiento médico. Primum non nocere. Los profesores recordaban a sus estudiantes, citando el principio hipocrático: primero, no hacer daño. El doctor Zárate hizo lo opuesto. Activamente dañó a su paciente para beneficio financiero y por eso pasará el resto de su vida en prisión, su nombre convertido en sinónimo de traición médica.
El doctor Zárate, cumpliendo su sentencia de prisión perpetua, murió en prisión en 1903, después de 19 años de encarcelamiento. Según reportes, intentó suicidarse múltiples veces durante su encarcelamiento, abrumado por culpa de lo que había hecho. Sus últimas palabras, según el capellán de la prisión, fueron: «Magdalena me persigue. La veo cada noche en mis sueños, preguntándome por qué la traicioné. Y no tengo respuesta excepto que fui débil y codicioso. Descansa en paz, Magdalena Ríos. Fuiste joven inteligente y amable que amabas la poesía, la música y las operaciones mineras que algún día habrías heredado. Fuiste diagnosticada con enfermedad que era tratable si se administraba cuidado apropiado. Pero el hombre que profesaba amarte vio tu enfermedad como oportunidad, no como tragedia. Saboteó tu tratamiento, te mantuvo enferma deliberadamente, presionó para casarse contigo mientras estabas moribunda y te observó morir en agonía durante tu noche de bodas, esperando pacientemente heredar tu fortuna. Tu muerte no fue inevitable. Fue asesinato ejecutado con paciencia de meses, con complicidad de médico corrupto que puso dinero sobre su juramento de curar, con manipulación de familia que solo quería tu felicidad, pero que fue engañada para facilitar tu muerte. Que tu historia nos enseñe que la negligencia médica puede ser arma de asesinato, que los médicos corruptos pueden matar tan efectivamente como asesinos con armas, y que debemos cuestionar siempre cuando tratamiento médico no produce resultados esperados. Tu muerte llevó a reformas que salvaron miles de vidas. Ese es tu legado, junto con la advertencia eterna de que aquellos en quienes más confiamos, médicos y parejas románticas, pueden ser los más peligrosos si sus intenciones son malévolas. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre la importancia de segundas opiniones médicas, sobre cómo la codicia puede transformar curadores en asesinos y sobre el valor de escuchar cuando algo en un tratamiento no parece correcto, te invito a que dejes un me gusta en el video y te suscribas al canal. Activa las notificaciones para más historias. Y te pregunto, ¿cómo podemos proteger mejor a los pacientes vulnerables de médicos sin escrúpulos? ¿Qué señales deberían alertarnos de que un tratamiento médico está siendo saboteado o es inadecuado? ¿Y cómo equilibramos respeto por decisiones de pacientes con protección de aquellos cuyo juicio está comprometido por enfermedad? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por escuchar la historia de la novia que fue mantenida enferma a propósito, la mujer que fue asesinada lentamente a través de sabotaje médico para que su prometido pudiera heredar su fortuna, y cuya muerte llevó a reformas que protegieron a generaciones futuras de pacientes de médicos corruptos. Hasta el próximo caso.